Buenos días, hoy sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un panel súper interesante porque les cuento que no vamos a tener una sola posición con respecto a las señales débiles. Aquí tenemos representando a los desarrolladores, aquí a Junior, a los arquitectos tenemos a Roberto y a los implementadores de estos sistemas con Roberto España, ¿verdad? Mi empresa es de Project Management, entonces tenemos muchísima experiencia de todos los problemas y de todo lo bonito que hemos logrado con las señales débiles. Entonces yo creo que va a ser muy interesante poder escuchar la postura de todos y por qué debemos de darle un papel mucho más primordial en todos nuestros proyectos, no solo a nivel comercial y corporativo, que es como normalmente se da, sino también a nivel residencial. Entonces, empiezo disculpándose en algún momento, en lugar de decir señales débiles, digo instalaciones especiales, porque así es como lo decimos en Guatemala, ¿verdad? Pero ya saben ustedes a lo que me voy a estar refiriendo. Entonces, voy a empezar con el experto, Roberto España de Activa. Yo como introducción quiero contar que yo siempre lo digo, ¿verdad? Y no es porque esté acá. Cada vez que Activa está involucrado en un proyecto donde hay señales débiles, nosotros como project managers respiramos un poco, ¿verdad? Porque sabemos que todos los temas de integración, de previsión y el expertise realmente está ahí, ¿verdad? Y eso es una ventaja para nosotros, pero que no nos pasa con muchísimos otros proveedores, ¿verdad? Y realmente no es culpa de ellos tampoco. Entonces voy a ir a la primera pregunta, que es, Roberto, desde el punto de vista de los implementadores, ¿por qué son importantes las señales débiles tanto a nivel de proyectos residenciales como corporativos como de logística? Gracias, Tatiana. Buenos días. Pues las señales débiles son importantes en todo tipo de proyecto porque al final es la forma en que vamos a gestionar, administrar y disfrutar del inmueble, ¿verdad? Si es una casa, es la forma en la que vamos a entretener con nuestra familia y con nuestros amigos, es la forma en que vamos a ahorrar energía, es la forma en que nos va a acompañar nuestro estilo de vida, es la forma en que nos vamos a conectar a la oficina y nos vamos a conectar al colegio. Y si estamos hablando de un proyecto comercial o corporativo o de un desarrollo vertical, estamos hablando de la forma en que vamos a monitorear el ingreso de las personas, en que vamos a ver si tenemos un sistema de parqueo, cuánto estamos cobrando, qué lugares están siendo más rentables por uso. Estamos hablando de la seguridad de las personas por los sistemas de detección de incendio, de videovigilancia. En fin, es una serie de sistemas que vienen a ser la columna vertebral del funcionamiento del edificio al final, ¿verdad? Sí, yo voy a agregar desde el punto de vista del project management, son importantes también porque si no los involucramos en el momento apropiado, podemos tener sobrecostos terribles, ¿verdad? Reprocesos muy complicados y eso hace que sean, o sea, hasta desde el punto de vista económico son muy importantes. Y con eso va mi siguiente pregunta, ¿verdad? Acá. Y no la pregunta no es en qué momento deberían estar, sino en qué momento se toman en cuenta las señales débiles a nivel de proyecto. Yo te diría que nunca es tarde. Hemos visto de todo un poquito. Hemos visto casas a donde tal vez lo trabajamos una vez, estamos entrando a planos constructivos, un momento decente, pero hemos visto proyectos que ya están construidos, tienen años de operación y están retrofit para que puedas montar un sistema. Lo que hemos visto en proyectos comerciales y proyectos institucionales y de oficinas, es tan valioso el sistema que vale la pena hacerlo hasta cuando ya está construido, pues, ¿verdad? Aunque te cueste más. Obviamente lo lógico es empezarlo lo antes posible. Es decir, que en resumen los has visto en cualquier momento del ciclo del proyecto, desde la planificación, ejecución hasta renovación, en todo momento. Lastimosamente. Lo ideal es al principito, obviamente. Sí. Ya. Pero en la realidad se está dando en todo momento, Junior. ¿Estarías tú de acuerdo con esta posición? En mi caso es desde que desde conceptualizamos el proyecto como tal, ¿verdad? Desde que entran, digamos, los diseñadores, es parte tienen que, ¿verdad? La importancia de todas las señales débiles o sistemas especiales, justamente lo mencionaba Roberto, cómo la seguridad que le vamos a dar, tema de circulación, el tema de video, sonido y todo eso. Nosotros sí deberíamos, o sea, tenemos que entrar desde antes, ¿verdad? De que conceptualizamos pensando en el proyecto, qué le vamos a ofrecer a nuestro cliente final, temas de seguridad y todo eso, ¿verdad?
Sí, yo les voy a contar que nosotros manejamos proyectos, desde proyectos residenciales hasta proyectos de franquicias internacionales, hasta casas, ¿verdad? Centros comerciales. Y sí hay algo diferente en el tipo de proyecto de cuándo se involucra nuestra experiencia, ¿verdad? En los proyectos comerciales y corporativos vemos que sí logra ocurrir a veces dentro de los planos constructivos, ¿verdad? Entonces, sí logramos ver cuál es el sistema de cámaras que tienen, cuál es el sistema de conteo que quieren los centros comerciales, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de los ingresos automatizados, de los molinetes, de los gimnasios, ¿verdad? Pero a nivel residencial sí estamos terrible, ¿verdad? A nivel residencial les puedo decir que tanto en edificios como en vivienda es en el último momento que el propietario o desarrollador está dispuesto a ver en dónde quiere su bocina de audio, en dónde quiere sus cámaras, en dónde quiere poner su control de acceso, ¿verdad? Entonces, sí creo que a nivel residencial no hemos logrado en general poder llevarlo a donde lo quisiéramos llevar. Y esa viene a mi siguiente pregunta. Ok, estamos viendo que lo podemos ver en todo el ciclo del proyecto a lo largo de toda la vida en la realidad. Pero ¿cuándo, en qué momento específico debería de nacer el acompañamiento de las señales débiles o sistemas especiales? Pues el acompañamiento debería ser desde el inicio, desde la conceptualización del proyecto, porque los sistemas especiales o los sistemas de bajo voltaje es una especialidad más, ¿verdad? Y lo que es algo muy común en nuestra región es que confían en el ingeniero eléctrico el diseño de los sistemas y realmente él no tiene la experiencia para aterrizar los sistemas de la mejor manera. Y entonces se dejan previstas algunas cosas, pero los presupuestos se hacen en base a esas previsiones y resulta que cuando ya se involucra al administrador, digamos, que va a gestionar el inmueble, los requerimientos del administrador son muy diferentes a lo que pensó el ingeniero eléctrico. Y entonces el presupuesto no alcanza, ¿verdad? Las expectativas son muy diferentes, no hay una alineación entre la conceptualización, la arquitectura, la construcción, el project management, sino que todo está como sobre la marcha y eso pues hace que se encarezca toda la solución. Así que lo mejor es involucrar a la especialidad como se hace con cualquier otra especialidad, ¿verdad? El ingeniero estructural, etcétera. Yo te diría que incluso un poquito antes, pero cuando empezás a resolver, lo primero que resolves es parqueos, ¿verdad? Y el parqueo es tan importante, tener esa funcionalidad clara y lógica de conteo y todo lo demás, que poder tener un punto de partida donde poder discutir con alguien cómo funciona el parqueo y después para arriba, es súper valioso, pues, ¿verdad? Sí. Sí, Roberto, yo quería ahondar contigo en eso. Ahora, tú como responsable de la planificación, ¿consideras que es a nivel, ni siquiera a nivel de las especialidades, sino a nivel cuando estamos conceptualizando el proyecto que debería ser? Yo creo que es entre los dos, digamos. O sea, una vez ya tenés una idea de cómo se está desarrollando un proyecto, un poquito de análisis de sitio y de flujos y lo demás, creo que es un momento oportuno para que entre alguna conversación, sistemas. No tiene que desarrollar nada muy sofisticado, pero ir asegurando que vamos un poquito en línea de algo que es lógico resolver después. Junior, el dueño de la plata como el desarrollador, ¿verdad? Que al final son los que van a tener la última decisión, porque nosotros como equipo de proyecto podemos opinar, pero desde el punto de vista del desarrollador, ¿por qué se da esta brecha y esta falta de comunicación entre las partes y este desfase? Lo mencionaban, no me acuerdo quién, Roberto, creo que es la poca importancia que se le da a este tipo de sistemas también. O sea, la importancia debe ser la misma, ¿verdad? Como justamente un diseño hidráulico, diseño eléctrico, es a la par, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, eso es lo que así nos ha pasado, no le damos la importancia que, y lo mencionabas tú, Tatiana, esto lo que nos lleva es a los reprocesos que lastimosamente estamos acostumbrados a decir, vamos a romper, les decía yo ayer, vamos a romper porque van los sistemas especiales por acá. Son reprocesos que nos cuestan tiempo y costo, ¿verdad? Entonces, eso es, o sea, es la Sí. importancia que no le damos. Sí, yo creo, digamos, nosotros comparando, por ejemplo, cuando tenemos franquicias internacionales como SmartFit, que es un proyecto que estamos incluso cerquita manejando de esta ubicación, como ya está estandarizado, por ejemplo, entonces ellos ya saben exactamente dónde va su control de acceso, porque viene desde la franquicia que ahí va. Entonces, en eso
nunca tenemos falla, ¿verdad? Como no hay cielo falso, ellos saben que el tema de las cámaras pueden ser propuestas y ellas tienen que tener una en el área, por ejemplo, de baile, otra en el área de bicicletas. Entonces, saben en dónde y eso hace que sea más fácil este proceso de estandarización. Pero cuando estamos hablando de un proyecto residencial, por ejemplo, el tema, uno quiere ahorrar y el tema de las barreras son acá, las talanqueras, ¿verdad? Es un tema que puede crear muchísimo problemas si no lo vemos desde el inicio, como lo estaba mencionando Roberto, ¿verdad? Y tratando de dar una especie de receta, ¿cuáles listarían ustedes como las señales débiles más importantes a tomar en cuenta en algún proyecto y dependiendo del tipo de proyecto? A ver, ahí sí les voy a pedir a los tres que me digan para que estemos seguros que lo estamos tomando todo en cuenta. Bueno, pues la verdad es que depende del tipo de proyecto, ¿verdad? Pero básicamente nosotros las categorizamos en 5, que es eficiencia energética, seguridad electrónica, telecomunicaciones, audiovisuales y automatización. Y dentro de estas están toda la carpeta de soluciones, ¿verdad? Para un proyecto de un parque logístico, digamos, ¿verdad? Pues la parte de seguridad electrónica, la parte de cámaras, control de acceso peatonal, control de acceso vehicular, son las más críticas, creería yo, porque hay parques que necesitan ingresar o egresar en horas pico 2,000, 3,000 personas. Y entonces, ¿cómo hacen eso no solo con una barrera manual, sino que de una forma, con la cantidad de carriles necesarios, con el equipo adecuado que tenga la respuesta en velocidad y en funcionalidad de tiempo adecuada para que el mantenimiento también sea el oportuno, ¿verdad? Entonces, depende de qué proyecto se está utilizando, es cómo se deberían de especificar los sistemas. Roberto, desde el punto de vista del arquitecto, ¿qué señales débiles adicionales hay que considerar y para qué proyecto? Yo creo que, como dice Roberto, depende del proyecto, ¿verdad? Digamos, como para pasar a otro tipo de proyecto, edificios de oficinas, aunque tenés una parte importantísima del parqueo, del flujo, puntos de acceso, ¿verdad? Control de acceso es vital. Tal vez no tenés tanto audio general, pero obviamente redes y lo demás es clave, pues. Sí, que las amenidades cada vez son más exquisitas, digamos, Cabal, ¿verdad? Y cabal. entonces hay conectividad inalámrica, hay audio, hay conexión de video, sillas de masajes, o sea, cuánta cuestión se inventan ahora. Y cuando te pasas a casas, y tal vez por eso no hay tanta atracción temprana en casas, porque mucha gente todavía lo considera como un gusto, digamos. No es algo que es indispensable para una vivienda, pero sí lo es indispensable para oficinas y plantas y comercio. Claramente. Así lo vemos. Igual, en mi caso, pues nosotros como Urbánica, pues tenemos torres de apartamento, tenemos viviendas también y también tenemos centros de distribución, tenemos un centro logístico y esto se va a ir de acuerdo a la necesidad que tenga cada proyecto, ¿verdad? Tenemos el tema de la seguridad, tema de la automatización en nuestras torres, ¿verdad? En el tema igual de las casas, lo mencionaba Roberto, la seguridad es lo que el cliente es lo primero que va a preguntar, el tema de seguridad y el tema de movilidad en nuestros centros logísticos, ¿verdad? Garantizarle la fluidez, ¿verdad? Que puedan, lo mencionabas, que todas las personas que van a utilizar nuestro centro de distribución, los tiempos sean lo más eficientes para ellos también. Yo en este momento, ahora tratando de hablar de algún proyecto que ni Urbánica, ni Roberto España de Activa hayan mencionado, les quiero comentar uno que de hecho Activa fue el diseñador, es un proyecto de tipo académico. El proyecto académico, diría yo, tal vez más ambicioso que va a tener Guatemala en muchísimos años, ¿verdad? Que fue la ampliación de la Universidad del Valle, para los que la conocen. El diseño de las señales débiles en ese proyecto involucró temas hasta de pizarrones que tenían que bajar automáticamente, clases a distancia, conteo incluso de estudiantes en las aulas, climatización del aire acondicionado y tiene un sistema de BMS, que es el sistema que maneja y monitorea todas las señales débiles de la Universidad del Valle, impresionante y espectacular, que de verdad la envergadura del proyecto lo demandaba.
Y afortunadamente, debido tal vez a al background académico de la institución, sí se diseñó previamente, ¿verdad? Y la implementación se dio de acuerdo al diseño de Activa también. Entonces, con este tema me gustaría pasar a cómo son las implementaciones normalmente, porque la implementación que les estoy hablando sí fue una implementación larga, porque las automatizaciones se dieron por momentos, pero ahorita, hoy por hoy, las señales débiles en la Universidad del Valle pueden monitorear hasta el movimiento del elevador, el agua en la cisterna pluvial, a qué temperatura está cada salón de clases. E increíblemente, para verlo en temas de rentabilidad, la población estudiantil se fue para arriba, porque no solo es el tema de la calidad de la institución desde el punto de vista académico, sino del confort y lo que el edificio les da. Entonces, pasando a esta implementación, que esta tal vez es la única by the book que yo he visto en mi vida, ¿verdad? Pasemos a cómo son las implementaciones normalmente, qué no sucede como quisiéramos y qué sí está sucediendo como nosotros expertos nos gusta. Bueno, pues las implementaciones empiezan con una sobreposición y un conocimiento de todas las especialidades, ¿verdad? Porque no se trata solo de me contrataron para poner seguridad electrónica y audiovisuales, sino que cómo juega eso con el aire acondicionado, con los ductos de plomería, con los ductos eléctricos, con la estructura del edificio. Y todas las especialidades trabajamos de la mano para que técnicamente y visualmente tengan la mejor solución a lo que se está trabajando. Entonces realmente es un trabajo que va muy de la mano. Hemos visto ahorita que en las implementaciones están separando los contratos eléctricos. En un contrato eléctrico el 90-95% del peso del contrato eléctrico es potencia y el otro 5-10% es especiales. Entonces el contratista eléctrico está enfocado en hacer la potencia, ¿verdad? Él tiene que meter las acometidas, tiene que poner los contadores, tiene que hacer todo esto y le pone muy poca atención a la parte de sistemas especiales porque, sí tengo que tirar una cámara por nivel y tengo que poner un detector y no lleva el ritmo del proyecto que debería llevar. Entonces se está metiendo un segundo contratista eléctrico que se enfoca únicamente en el desarrollo de las instalaciones especiales, que lleva el cronograma del proyecto al día, le quita un estrés, digamos, al contratista eléctrico que trabaja la potencia y eso hace que fluya de mejor manera el proyecto. Esa es una de las cosas que hemos visto que están implementando con éxito en muchos de los proyectos ahora. Junior, ¿en qué momento se está dando la implementación en tu área? En nuestro caso, Tatiana, nosotros sí estábamos encasillados, que era la realidad, ¿verdad? De que el contratista eléctrico nos íbamos con lo que ellos decían, ¿verdad? Mira, por aquí va y con eso hacíamos. Ahorita no, ahorita ya estamos separando, ¿verdad? De hecho, de la mano con empresas como Activa, por ejemplo, ya estamos desde que inicia nuestro proyecto, ¿verdad? Nos están apoyando y a partir de ahí nosotros ya estamos separando el tema eléctrico cabal con el tema de sistemas especiales. Entonces, ya desde ahí, desde que nace nuestro proyecto, ya vamos con el apoyo de ellos, ya vamos con toda la información que nos puedan brindar, ¿verdad? Hasta concluir el proyecto. Yo ahorita les voy a contar un caso, pero un mal caso para que vean que no solo hay buenas experiencias. Otro proyecto que tuvimos con Activa, aquí Activa no tuvo mucho que ver en el tema y creo que ahí viene el asunto. Un centro de convenciones en el cual el diseñador eléctrico tomó en cuenta pues solo la fuerza y solo la iluminación y no tomó en cuenta el tema de las pantallas, por ejemplo. Y las pantallas y el sistema audiovisual que iba a tener requirió un cambio de acometida, un retrabajo, ¿verdad? Que se tuvo que hacer porque la implementación vino demasiado tarde, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, entre los impactos que vemos, entre nosotros podamos introducir las señales débiles antes a un proyecto, vamos a tener un menor impacto económico, menos reprocesos y por ende más rentabilidad. Pero Roberto, como arquitecto, ¿cuál crees tú que es de los mayores impactos que se pueden tener al involucrar las señales débiles en el momento adecuado? Un ahorro, claramente, ¿verdad? Un ahorro, una eficiencia de proceso y más que todo es, estás diseñando como un software de cómo va a funcionar un proyecto, a fin de cuentas, ¿verdad? Cómo van a fluir las cosas y entre más temprano lo puedes hacer, mejor resultado vas a tener tanto para la infraestructura como la operatividad de ese proyecto.
Yo creo que eso es valiosísimo, valiosísimo. Dirías que no solo económico, sino de funcionabilidad también, ¿verdad? De Es que correcto. el sistema va a funcionar mejor. Yo creo que eso es importante verlo porque estamos mucho, digamos, para mí, ¿verdad? Mucho el tema económico, pero sí, cuando los sistemas no funcionan bien, de todas maneras vamos a tener insatisfacción por parte del cliente, ¿verdad? Que tal vez ahí me gustaría preguntarte, Junior, si han tenido impactos desde el punto de vista del cliente final porque los sistemas de señales débiles no funcionan como deben. Sí, tenemos reprocesos, ¿verdad? Cuando no funcionan, como le mencionaba, nos ha costado llegar nuevamente, tener este reproceso en algunos casos, ¿verdad? Eh, y a la pregunta que le hacías a Roberto, los impactos positivos, tiempo, costo, calidad, ¿verdad? Sí sabemos con el tema de tiempos, tener esa proyección de cómo vamos con el proyecto, ¿verdad? Y calidad es justamente para qué fue pensado el proyecto en este tema usando los sistemas especiales, ¿verdad? Ok, entonces a manera de resumen, y me gustaría que los tres me respondan y después yo voy a dar mi integración como Project Manager. ¿Cómo podemos traducir estos beneficios directamente a los proyectos? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir para que podamos ver este impacto de señales débiles en nuestros proyectos independientemente del giro de negocio en el que estamos? Ok, pues yo creo que hay que tener esa conversación que mencionaba Robert al inicio, en donde es una plática donde estamos hablando de la conceptualización de un proyecto y esa conceptualización pues migra a un anteproyecto, un diseño, digamos, ¿verdad? Y que luego migra a una implementación. Es muy importante el asesoramiento y la guía a quien va a ser el usuario final. Residencialmente no hay como ver a una familia usar su hogar con todo, ¿verdad? O sea, una vez muchas personas no saben qué es el control de iluminación, para qué sirve, si lo necesitan o no lo necesitan, y se quedan con la duda, pero cuando tienen la oportunidad de probarlo, o sea, ya las siguientes, los siguientes inmuebles tienen que tener control de iluminación, ¿verdad? Es como retroceder. Una cosa bien importante es en ese acompañamiento es poder eh, guiar al usuario y explicar cuáles son las diferentes opciones que hay y para qué sirven y cómo van a beneficiar esto en sus vidas o en sus trabajos. Y tener esa visión de futuro de cómo los sistemas o los inmuebles que estamos construyendo ahorita no pueden ser análogos, ¿verdad? O sea, todo está volviéndose digital, todo se está volviendo conectorizado de alguna manera. Nuestras nuevas edificaciones no pueden quedarse sin conexión. Tienen que tener alguna manera de conectarse y poder brindar más información, más flexibilidad, eh, más usos y más dinamismo, digamos, al inmueble que se está trabajando para poder pasar de una cosa a la otra, que no sea, pues, que no sea tan complicado, ¿verdad? Y antes de que Roberto nos dé su punto de vista desde el arquitecto, yo quisiera, y esto es más una curiosidad a nivel personal, la introducción de sistemas como Alexa ha impactado de alguna manera en el comportamiento del usuario para ya estar acostumbrado a unas automatizaciones sencillas, ha abierto la puerta a que la gente esté más dispuesta a invertir en su hogar en automatizaciones. Sí, la verdad es que el control por voz es una interfase de usuario más, ¿verdad? Está Alexa, Google, My Home, Josh AI, hay un montón de opciones allá en el mercado eh, que es, a muchas personas les gusta y a otras personas no les gusta, pero la mayoría de dispositivos eh, que se ofrecen en el mercado ahora específicamente para el área residencial, son compatibles con cualquier protocolo de comunicación por voz. A mí en lo personal me gusta, ¿verdad? Pero en mi casa somos half and half. A mí me gusta, a nosotros nos gusta, por eso lo pregunto, pero digamos, abrió la puerta a que estemos más dispuestos a seguir automatizando la casa, que en Casa Herrero Cuchillo de Palo, ¿verdad? Nosotros no tenemos control de automatización de energía, por ejemplo, pero el que ya la lámpara, uno pueda comprar en cualquier lugar la lamparita para ponerle
a la Alexa para que la Alexa la maneje, creo que hace que nuestra mente se abra un poco más a esto a nivel residencial. Pero Roberto, dinos, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir para poder gozar de los beneficios de las señales débiles? Yo creo que lo que decía Roberto hace sentido. O sea, esa primera conversación con el cliente, ya sea la familia final, el desarrollador o incluso el operador del centro comercial, se vuelve crítico para entender qué elementos de esta gama de posibilidades queremos seleccionar y qué hace sentido para la operación futura, ¿verdad? Y eso a mí lo que me encanta. O sea, que aquí estás diseñando no solo una infraestructura, sino que una costumbre o una operatividad futuro. Pues, y eso creo que no lo vemos suficiente. Seguido de lo que decía Roberto es nuestro proyecto, qué queremos ofrecerle a nuestro cliente final, ¿verdad? Hacia qué le queremos dirigir nosotros este tema de las señales débiles. Tenemos proyectos en los que ya estamos viendo temas de automatización, ¿verdad? Desde ahorita el arbolito de Navidad que lo enciendes con tu celular y todo, ¿verdad? Entonces, preguntamos, averiguamos, indagamos qué es lo que queremos nosotros o qué es lo que quiere nuestro cliente final, ¿verdad? Y hacia eso nosotros le apuntamos, ¿verdad? Eh, temas de los beneficios mencionabas, temas de tiempo, les ahorras tiempo, ¿verdad? Entras con un tema de los lectores, el QR que podemos mandarle para que pueda ingresar a nuestros parqueos. Entonces, ahí es donde nosotros le mandamos los beneficios a nuestros clientes finales, ¿verdad? Sí, y yo creo que y hay un tema que creo que se va a hablar más tarde, ¿verdad? También los beneficios que le podríamos dar a una plataforma de Airbnb que estuvimos platicando durante el desayuno, de cómo podríamos mejorar todo el manejo de los inmuebles a través de Airbnb si tuviéramos más automatización para hacerlo como lo que tú mencionas, ¿verdad? A mí me gustaría hacer un wrap-up, pero antes de eso quiero volver a escuchar la opinión. ¿Por qué debemos darle más importancia a las señales débiles en breve en el involucramiento a nuestros proyectos? Bueno, como les decía al inicio, la implementación de señales débiles en cualquier proyecto es vital. Es al final lo que nos va a permitir usar el inmueble de la forma en que el propietario lo conceptualizó y a quien lo esté administrando, que le va a dar las herramientas adecuadas para poderlo administrar adecuadamente. Hay que mencionar también ahí el tema de safety, ¿verdad? Con los sistemas de detección de incendio principalmente. Y al final es una forma de darle espíritu, digamos, al inmueble, ¿verdad? A través de los sistemas especiales. Si estamos hablando de una plaza comercial, no solo queremos que nuestros clientes se sientan seguros porque hay sistema de control de acceso, hay videovigilancia, nuestros inquilinos del centro comercial están doblemente seguros porque además de tener eso, tienen los sistemas de detección de incendio, tienen los sistemas de alarma o respuesta pronta en sus locales. Y los visitantes se sienten cómodos con un audio ambiental que les sigue, con un video que a través de la analítica de las cámaras les presenta la información adecuada, que se conecta con sus celulares y que les pasa los anuncios, digamos, de los comercios que están cercanos. El administrador se siente cómodo con saber en qué horario le visita la gente, en dónde se parquean, en dónde se aglomeran, digamos, para comer o para platicar o lo que sea, y le da herramientas para decir, bueno, esta área tiene que migrar de uso para volverla más rentable. Entonces, al final, es, 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 es la forma en que gestionamos los inmuebles, ¿verdad? Y que hacemos que nuestros clientes regresen a nosotros. Eh, a mí me gusta mucho el tema de los parques industriales porque nos pusieron un reto hace unas semanas, nos decía el cliente, mira, es que yo necesito ingresar en horas pico, creo que eran 3.500 motos principalmente, y necesito que pase en media hora. Y tenía 2 plumas, una cuestión, algo así. Entonces, es un tema de realmente cómo llegó ese proyecto a ese requerimiento y, o sea, con un montón de policías no lo van a lograr. Necesitan de la tecnología para poderlo hacer adecuadamente. Y eso hay que hacerlo desde el inicio, ¿verdad? Porque si se hace al final, pues claro que se puede hacer en cualquier momento, pero a una mayor inversión, ¿verdad? Hay un costo mayor involucrado. Diría que, de vuelta, o sea, que hace sentido, todo lo que tú dijiste, pues, hace sentido, en mayor gama o menor gama, pero tenés que estar pensando, porque si no, lo que vas a terminar haciendo es poniendo curitas o que esta persona haga esto y la otra haga lo otro, y esa integración es valiosísima, pues, ¿verdad? Entonces,
igual, importantísimo. O sea, para nosotros es muy valioso, digamos, es esto, porque al final es lo que le queremos dar a la gente, ¿verdad? Es el estilo de vida también que la gente quiere tener, ¿verdad? Entonces es muy valioso. Y como wrap up, yo diría que no solo es valioso, sino que la mejor estrategia para que la implementación de señales débiles se dé en el momento adecuado, sea exitosa, nos genere valor agregado, ya sea de rentabilidad o de funcionamiento, es tener un equipo integrado con el arquitecto, el desarrollador, el experto y el project manager, por supuesto, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Em, ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya estamos? Bueno, ok, muchísimas gracias. Gracias, Roberto y Junior. Gracias a ustedes.